Quédate en este video porque te voy a contar los problemas que enfrenté en la huerta de nopal. Fueron 5 básicamente los problemas más fuertes que se presentaron. El video sí te va a durar de 15 a 20 minutos, pero te voy a hablar de forma detallada qué problemas enfrenté en este transcurso de una huerta de nopal. Me enfrenté a algunos no muy fuertes. ¿Por qué? Porque te digo, básicamente si tú haces las cosas bien desde un inicio te van a dar grandes resultados, pero necesitas hacer las cosas bien desde un inicio. ¿Para qué? Para que tú vayas viendo los resultados rápidamente. Aquí esta huerta apenas va iniciando, la pusimos en agosto. El problema principal o el primero al que me enfrenté fue la selección. Vámonos, sígueme acá a esta parte en la cual, si te fijas aquí, cuando trajimos el nopal seleccionamos, y si te fijas aquí igual, aún uno que otro nos logró brotar. ¿Por qué? Porque el problema no era muy grave. Pero aquí hicimos la primera selección. Aquí dejamos la planta que no debería de haberse introducido a nuestra huerta. Entonces, lo primero que es, vas a tener problemas de pudrición. Vas a tener problemas de pudrición. ¿Por qué? Porque en el corte te puede llegar algún insecto, algún gusano y te lo pudre. Entonces, el primer factor a considerar, la selección. Siempre ten en cuenta, hay que seleccionar lo que estás metiendo a tu cultivo. Ya que lo seleccionas, todavía el proceso de adaptación al suelo, que fue el segundo problema al que nos enfrentamos, fue un proceso de adaptación en el cual aquí en la huerta aún se te presenta problema de pudrición. ¿Qué pasó? Por ejemplo, aquí en esta parte, aún después de plantado estuvimos sacando nopal. Aquí nos faltan 1, 2, 3, ¿por qué? Porque se nos pudrieron de la misma forma. Entonces, ¿qué hicimos? Aquí todavía ese problema lo fuimos seleccionando, la planta que no nos sirve. ¿Por qué? Porque ese problema de pudrición es que se soluciona también. Hay una solución con la cual cada vez que tú saques una planta que tenga problema de pudrición, aplica cal. ¿Para qué? Para que el insecto que ande ahí, gusano, ya sea un gusano, sea simplemente un problema natural, pudrición, te quede el suelo alcalino, y eso te va a hacer que se te retiren algunos insectos que puedan llegar a contaminarte tu huerta. Ese fue el error número 2, el proceso de adaptación. ¿Cómo se solucionó? Estando todos los días en la huerta. Estando todos los días en la huerta es como solucionamos ese problema. No es fácil, no es sencillo, pero tú tienes que estar sabiendo lo que estás haciendo en tu huerta. Debes de conocer el terreno en el que pusiste tu huerta. Debes de haber trabajado tu huerta. ¿Por qué? Porque ese otro problema ahorita te lo explico de la misma forma. Pero aquí tú debes de saber cómo se te va a ir adaptando el nopal a tu huerta. Que muchas de las veces nosotros pensamos o creemos que, como nos dicen, que el nopal es muy bueno para brotar únicamente dejándolo y tirándolo va a rebrotar. Tal vez sí es cierto, porque muchas de las veces sí. Pero si haces las cosas bien, es mucho mejor. Por ejemplo, este que estás viendo aquí, estaba muy pequeño el pedacito. Fueron de las cosas que nos quedaron. Y para no tirarlos, si te fijas son 3. Pero ya todo está brotando. Este brotecito que tú estás viendo ya es fruto del nopal. Este es fruto y son pedazos muy pequeños. Y este es fruto. Entonces, bueno, te lo explico en otro video, pero por ejemplo muchos te lo dicen. Con pedacitos así, tú puedes hacer que tu huerta se multiplique. Y es verdad, también eso es verdad. Lo que va a pasar es que el proceso de adaptación del tallo se va a tardar un poco más de tiempo en sostenerte las plantas que pongas en la parte de arriba, porque no va a tener fuerza. Y sin embargo, si pones una penca ya gruesa aquí, ya te puede dar la posibilidad de sostenerte 4, 5, 6 o hasta 10 o 20 pencas con este solo tronco. Esa es la ventaja y la desventaja. Pero eso también te lo explico en otro video. Ese no es de lo primordial que debes de conocer. Entonces llevamos selección antes de meternos a la huerta, proceso de adaptación al llegar a nuestra huerta, y el tercer problema que se nos presenta muchas de las veces y que no tomamos a consideración. Si te fijas aquí, el proceso de plantación de aquel lado, que es el este, es donde nos sale el sol. Aquí, si te fijas, de aquí se nos mueve entre verano e invierno el sol, y ya nos gira hacia acá, hacia el oeste. Muchos cometemos el error de poner la planta como Dios nos dé a entender. No, mi gente, no. ¿Por qué? Porque el sol es parte primordial de la alimentación de nuestros nopales, mi gente. El nopal se alimenta también de luz solar, y si tú tienes un nopal que no tiene suficiente radiación o no le está agarrando de la forma correcta,
Lo que va a pasar es que se te va a ir más despacio. ¿Por qué? Por falta de sol, simplemente, mi gente. Entonces, ¿qué debes de hacer? Pon en esa orientación. Facilítate el trabajo. Haz las cosas bien y créeme, te va a ir mucho mejor. Entonces, ese es el otro problemita al que nos enfrentamos. Se corrigió, en un principio no sabíamos mucho, se corrigió, pero ve, ahorita ya nuestra planta tiene un 85-90% de rebrote y está bien. Pero no, en un principio no sabíamos mucho. Otro de los problemas. Aquel cultivo que está de aquel lado es avena. Este que tenemos acá es nopal. Mismo tiempo, mismo espacio, misma tierra, pero distinto trabajo, distintas labores culturales, mi gente. En el campo hay que estar diario, mi gente. Diario hay que venir a visitar nuestro campo. Diario hay que estar pendientes de qué está pasando con nuestro campo para saber qué plagas nos lo afectan, para saber qué problemas de salud puede tener nuestro nopal, para saber cuándo tiene sed nuestro nopal, mi gente, para saber cuándo tiene hambre nuestro nopal, mi gente. ¿Por qué? Porque el diario nos está hablando. Al estarlo viendo nosotros, sabemos los problemas que se nos pueden detectar. Aquí en marzo, febrero, marzo, voy a venir a tirarle estiércol, que sería el alimento de nuestro nopal, para que en eso de abril, mayo, o que comiencen las lluvias, o si le doy un riego, nos brote, pero bonito. ¿Por qué va a brotar bonito? Porque va a estar bien alimentado, mi gente. Simplemente por eso. Entonces ya llevamos 3 problemas. 1, la orientación. 2, la selección antes de plantación. 3, el seguimiento para análisis de nuestro suelo y análisis de cómo se nos va desarrollando el problema. 4, mi gente, hay que checar bien que nos queden los pasillos, mi gente. Unas son melgas y un es pasillo. Una va a ser melga y un es pasillo. Aquí, yo qué te voy a decir, en esta parte, este es mi melga, este es mi melga y este va a ser mi pasillo. Acá ya las estoy comenzando a figurar. Bendito Dios, nos ha llovido más de 15 días seguidos, entonces aquí ya se va a ir formando. Eso que tú ves en medio va a ser nuestros pasillos para trabajo. Esto que está aquí van a ser nuestras melgas. Aquí es donde vamos a aplicar el estiércol, pero ya va figurado todo, mi gente. Aquí sí lo puedes ver de la misma forma en esta otra parte. Entonces haz una correcta distribución de plantación. Aquí en esta parte me falta, sin embargo son 627 plantas porque las he contado, pero aún a esta parte fácilmente, si tuviera la planta necesaria, le había metido aproximadamente 2000 plantas. 2000 plantas es lo que se había ido en este pedacito. Entonces el nopal es muy noble, mi gente. Es muy bonito comenzar a trabajarlo, pero necesitas estar diariamente ahí. Y el quinto, pero no menos importante, mi gente, es siempre conoce tu cultivo. ¿Por qué? Yo aquí, aunque lo trajimos de cierta parte, no voy a decir nombres, pero nos dijeron que era todo igual y no es verdad, o sea, desde un principio lo vimos, pero aquí en la huerta hacemos la separación. Este nopal que tú estás viendo es de sin espinas, absolutamente sí tiene, pero son muy pequeñas, y este que está acá es con espinas, van a tener función diferente. Este lo quiero para forraje, sí, y este posiblemente, aún no lo defino, pero va a ser para verdura. ¿Por qué? Porque es más fácil de pelar. Aunque tenga más espinas, te crece la penca más grande para la verdura. Este te crece un poco más chiquita, más delgada. Este tiene una textura diferente al momento de comerlo, mi gente. Este tiene otra textura muy diferente. Aunque aparentemente son nopales, no son iguales, mi gente. Entonces, aquí gusta más de este lado. Y si te fijas, es más fructífero en cuanto a producción de nopal pequeño. En cuanto a la producción de nopal grande no me gusta mucho. ¿Por qué? Porque tiene mucha espina y para trabajarlo, tal vez al ganado se nos dificulte un poco más, el transporte se nos dificulta un poco más, el manejo se nos dificulta un poco más. Entonces, esta parte que tú estás viendo aquí va a ser para verdura, nopal verdura. Esta parte que tú estás viendo acá va a ser para penca de forraje. Entonces define para qué quieres tu cultivo, define qué fin le vas a dar. ¿Por qué? Porque de ahí también va a depender cómo lo vas a trabajar, mi gente. Para tuna, si tú bien lo sabes y eres conocedor de esto, tu nopal te va a llegar hasta esta altura más o menos, y de aquí es donde te comienza la tuna. Estamos hablando de aproximadamente
3 a 5 años, yo digo, más o menos. No soy productor tunero, apenas voy iniciando con el forrajero. En el nopal, verdura, posiblemente aquí ya se te desarrolla. Nada más ponemos las dos y aquí ya puedes tener nopal verdura. O la puedes dejar a 3 hileras. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas de las veces te queda muy pesado y se te puede quebrar tu nopal. Y para nopal forraje, yo únicamente voy a dejar esta, orejas de conejo, lo que me salga aquí en esta parte, en la tercera generación. Esa es mi producción, mi gente. Entonces, depende tú para qué lo quieras. ¿Por qué? Porque nopal verdura le vas a estar pudiendo cortar cada 22 días o cada mes la producción. Nopal forraje, es que es en lo que yo un poco más me he especializado, nos va a dar una vez por año el nopal forraje. Y nos puede dar verdura. ¿Por qué? Para dejarle bien la formación, depende de cómo se nos vaya desarrollando. Pero la idea principal o el fin principal nos va a dar una vez por año. ¿Cuánto? Nos puede dar hasta 4 pencas por cada una que dejemos de estas. Por cada penca madre nos va a dar una producción de 4. Entonces, si tuviéramos 2000 plantas, tu producción sería de aproximadamente 8000 plantas. Y eso, ya si te vas a convertirlo en dinero, depende de cómo anda en tu zona, pero créemelo, bien trabajado, te va a dar muy buen dinero, mi gente. Y este es un espacio muy pequeño comparado con lo que se puede lograr allá afuera. Entonces, depende para lo que tú lo quieras, mi gente. Te reitero los pasos que te digo o los 5 puntos que yo te mencioné. Hay mucho más. Sígueme, en serio, sígueme. ¿Por qué? Porque voy a seguir este proceso. No va a durar ni un mes ni 2 meses. Van a ser años. Y tú no sabes en qué momento te va a servir la información. El primero es selección de planta fuera de la huerta. No traigas planta enferma. Toda la planta que tú veas mal, sácala, no la traigas a tu huerta. No te va a servir absolutamente nada. Va a ser trabajo inútil. El segundo, ya cuando estés tú aquí en la huerta y veas un problema, sácala. Siempre agricultura preventiva, siempre la agricultura preventiva, mi gente. ¿Para qué? Para que no tengas problemas. Le vas a dedicar el mismo tiempo a una planta enferma que a una planta sana. Enfócate en lo sano, enfócate en lo sano. Como consejo mío, ya tú decides cuál es. La tercera fue la orientación. Siempre orienta tu planta en dirección de donde sale el sol a donde se mete para que la alimentes de la manera correcta con el sol, mi gente. Entonces, la cuarta, ¿cuál fue? Hazle trabajos. Define tus pasillos, define tus melgas para que no batalles al momento de andar trabajando. Sepas, por ejemplo, aquí pues vamos a trabajar con carretilla. ¿Por qué? Porque no es una zona muy donde se nos dé mucho, entonces va a haber muy poco. Entonces la producción va a ser poquita vamos iniciando. Primero, mi Dios, sígueme, comparte, suscríbete. ¿Por qué? En 2 o 3 años ya no vas a ver este pedacito, mi gente. Vas a ver tráiler viniendo a cargar nopal, bendito mi Dios. Pero son 2 o 3 años en lo que les voy a ir documentando toda esta parte, mi gente bonita. Entonces, muchas gracias. Y el quinto, perdón, se me pasaba el quinto, es define para qué quieres tu cultivo. En mi caso, nopal forraje, nopal verdura, por los factores que ya les determiné en el video. Entonces, excelente y bendecido día, mi gente. Sígueme, en verdad, sígueme, comparte esto, porque en unos 2, 3 años, tú vas a ver cómo esta pequeña huerta se va a llenar todo alrededor. Todo lo que tú puedes ver por allá, que tú ves monte y todo eso, se va a convertir en una huerta enorme. Ahorita tú nos ves trabajando tal vez con carretillas, tal vez con asadón, tal vez con rastrillo, tal vez de forma manual. Pero en un tiempo, mi gente, tú vas a ver cómo los sueños se pueden realizar. Tú vas a ver cómo se puede lograr, gente bonita. Entonces, el campo es lo mejor que puede haber en esta vida, mi gente. Tú vas a lograr absolutamente todo lo que te propongas. Suscríbete, comparte y vamos a hacer crecer el campo.